Hola, esta es una explicación de lo que son los verbos auxiliares y los verbos modales. Es muy importante conocer el significado de ellos y cómo se diferencian de los demás verbos. Pero ¿cuáles son los demás verbos? Como lo pongo yo acá en los ejemplos, to run, to go, to sleep, to live, y otros 20.000 más son los demás verbos a los que yo me refiero. Entonces, si aquí solamente hay alrededor de 11, es súper importante saber el significado de esos 11 solamente y eh, cómo se diferencian en su funcionamiento de los demás verbos. Primero, es necesario saber que el verbo to be pues puede ser is, o am, o are, o was, o were, o will be, futuro. Todos esos son los verbos to be. Y debemos saber lo que significa, ¿no? Ser y estar. Soy, yo estoy, tú eres, tú estás, etc. Debemos saber lo que significa have. Sí, have significa tener, pero también significa haber. Haber. ¿Por qué es un verbo auxiliar? Porque sirve, le ayuda al verbo en pasado participio para hacer la estructura de presente y de pasado perfecto, como en I have been, o I have bought, I have caught, ¿sí? Entonces, en ese caso significa haber y es supremamente importante saberlo. Además que el cambie, si vamos a decir, ella ha vivido, entonces she has lived. Por eso es un verbo auxiliar. Por eso el verbo to be es un verbo auxiliar en el tiempo presente progresivo. Si decimos she is running, she is running, lo que está haciendo is es sirviendo de auxiliar para run, she is running. El verbo to do, que significa hacer, sí, pero como auxiliar, su única función es para preguntas y para negaciones. Entonces, si seguimos, aquí tenemos poder y podría, auxiliar para futuro, este no significa nada, este tampoco, solo le dan una terminación al verbo. Si el verbo es ir, go, entonces iré, y aquí iría. Y bueno, el punto es, necesitan saber que trabajan diferentemente a estos. ¿De qué manera trabajan diferentemente? En preguntas y en negaciones. Si vamos a preguntar utilizando un verbo auxiliar, no necesitamos otro auxiliar como do. ¿Para qué sirve do? Do es un auxiliar para preguntas y negaciones. ¿Cómo lo son? Do you like it? Para eso está el do, es el trabajo de él. Es el trabajo como auxiliar, servir para hacer preguntas. Bueno, no solamente está do, también está does. Cuando does, cuando nos referimos a una tercera persona, does he live here? ¿Sí? Pregunta, he does not live here. Esa es la función del auxiliar, por eso se llama auxiliar, porque sirve para hacer preguntas y para hacer negaciones. Pero, si vamos a decir, ¿estás bien? Como estamos utilizando un verbo que por sí es auxiliar, pues no necesitamos otro auxiliar, simplemente el verbo como tal y decimos, are you okay?
Del mismo modo, si vamos a utilizar el verbo haber, como en has viajado a otro país, entonces simplemente have you traveled to other country. Como podemos ver, simplemente el verbo cambia de posición y esa es la forma como ellos funcionan en las preguntas. Y en las formas negativas es mucho más sencillo, no necesitamos auxiliar. ¿Por qué? Porque de por sí ya son auxiliares o son modales. Es el caso de can. Si decimos no puedo ir, entonces I can not go. O I can't go. Preguntas, invertimos. Negación, agregamos el no. Ese es el funcionamiento de los verbos auxiliares y de los verbos modales. Ese es el de ellos. No necesitan otro auxiliar porque ya son auxiliares, o bien sea porque son modales, pero no necesitan auxiliares. Estos sí necesitan auxiliares. Por eso ponemos do, que es un auxiliar, y ponemos das, que es un auxiliar, bien sea en pregunta o en negación. Esa es la gran diferencia y hay que entenderlo, hay que tenerlo muy claro. No sé qué se me escapa. Existe el auxiliar did, que en vez hace la misma función de do y das, pero en vez de ser para presente es para pasado. Entonces, simplemente si queremos decir él vivió allá, simplemente cambiamos das y ponemos did. Did he live there? Y listo. El verbo no cambia, lo único que cambia es el auxiliar. El auxiliar es el que cambia para hacer que la pregunta quede en pasado. De igual forma, él no vivió allá. He did not live there. No es una pregunta, es una negación. Él no vivió allá. El verbo no cambia, el que toma la forma de pasado es el did. Por eso voy a agregarlo acá también. ¿Cuál es el punto que debe quedar claro después de esta explicación? Los verbos auxiliares funcionan de una forma diferente a los otros más de 20.000 verbos. Apréndanse los 11 que hay acá y la forma de cómo funcionan en comparación a la forma como funcionan los demás.